Hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio. A diferencia de los otros que hemos estado haciendo, en esta ocasión estamos hablando de un circuito paralelo. Por ende, lo debemos de juzgar igual. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito serie y un circuito paralelo? Ya lo habíamos visto. El circuito, en este caso paralelo, pues su nombre lo menciona, es como si tuviéramos dos líneas paralelas con respecto al coleccionado de los elementos, ¿no? Aquí tengo mi R1 y tengo mi R2 y ambas están conectadas, digámoslo así, una junto con la otra. A diferencia del circuito serie, el circuito serie donde teníamos una resistencia terminaba, comenzaba la otra y así sucesivamente, donde la corriente solamente tenía un camino para fluir, ¿no? Por recorrer y cerrar así circuito. Aquí la corriente va a correr hacia un lado y también por la otra, por nuestro otro elemento, ¿no? Va a escoger un camino u otro, o en este caso ambos. Entonces, debemos de hacer nuestros cálculos de manera distinta. ¿Por qué? Porque como en los elementos, en los ejercicios anteriores, también necesitamos conocer cuál es nuestra resistencia total. Pero en este caso nuestra R total se va a calcular distinta, lo repito, porque estamos hablando de un circuito paralelo, ¿va? ¿Cómo es la fórmula para un circuito paralelo? En este caso que estamos hablando de dos resistencias, pues la fórmula es muy sencilla, es R1 por R2 sobre R1 más R2, y así podría adquirir mi resistencia total, ¿sí? En cuanto al voltaje total, el ejercicio ya no lo marca, ¿sí? Ahorita voy a poner de nuevo la fórmula. En este caso, para el primer ejercicio, que es el que voy a resolver, ya tenemos un voltaje total de 6 volts, ¿vale? Y bueno, no hay pierde porque aquí ya nos está dando también el valor de cada una de las resistencias. Entonces, voy a poner aquí abajo mi fórmula para conocer cuál es mi resistencia total. Va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Creo que está demasiado sencilla. En la parte de arriba multiplicas ambas resistencias y lo vas a dividir sobre la suma de ambas resistencias. Te puedes ayudar con una calculadora. Si tuvieras una calculadora científica, perfecto, porque tienen un botón. No te puedo mostrar una yo por lo pronto, pero tienen un botón que se mira algo así, como si fuera una fracción, y tiene dos cuadritos de esta manera. Y cuando tú le presiones, automáticamente en el display te pone la división, solamente para que tú vayas colocando los datos, ¿no? Incluso lo vuelvas a presionar y te marca una división sobre otra división. Esto va a ser útil cuando nosotros tengamos que calcular nuestra resistencia total con más de dos resistencias, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. En este caso, puedes tú ayudarte de una calculadora normal. Yo voy a utilizar la que ya hemos venido utilizando, esta calculadora que tengo por acá, y pues lo vamos a hacer por partes. Tengo el valor de la R1 por la R2. Bueno, hay que sustituir primero. La R1 va a ser igual a 1 kilo ohm, que sabemos que son 1000 ohms, y lo vamos a multiplicar por la R2, que son 680 ohms, ¿vale? Y esto pues lo vamos a dividir también, pero ahora por la suma de estos mismos dos valores. Lo podemos hacer por partes, como les comentaba. Me voy para acá. Bien. Déjame jalar la resistencia. Ahí está, perfecto. Entonces tengo 1000 y lo voy a multiplicar por 680. 680.000 eso va a ser sobre, seguimos hablando de ohms, y pues bueno, la suma de estas dos
sencillo, ¿no? Pero de igual manera lo vamos a hacer para que no haya ningún inconveniente, ¿va? 1680. Y bien, ahora sí, pues faltaría únicamente, voy a recorrer, faltaría únicamente hacer la división de estas dos. Esto va a ser igual $680,000 sobre 1680. 404.7. En este caso, no sé, me gustaría quedarme igual hasta 9. 404, 76, 19. Ohms, obviamente, ¿no? Y bueno, este sería el valor de mi resistencia total, ¿sí? El valor de RT que no conozco, que no conocía, ya lo acabamos de calcular. 404.7619 ohms. Listo. Una vez que yo ya conozco mi resistencia total, ya la puedo anotar en la parte de arriba. Vamos a limpiar aquí para dejar espacio. Para este ejercicio, si lo notan, son las mismas resistencias, entonces pues esa resistencia total que se calculó pues va a ser exactamente la misma, ¿va? Mi R total teórica, que es la que yo acabo de calcular, pues la podemos anotar aquí, 404.7619 ohms, ¿sale? Para no meterme ahorita con más detalle de este lado. Y bueno, otra diferencia de el circuito serie y el circuito paralelo es que en el circuito en serie comentábamos que el voltaje es el que se iba cayendo o el que se iba dividiendo por cada uno de los elementos que pasaba, y al final pues esa caída de tensión por cada una de las resistencias tenía que ser igual, la suma de todos ellos tenía que ser igual al voltaje aplicado. En este caso el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? El voltaje que cae aquí va a ser el mismo, pero lo que se va a dividir va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque precisamente la corriente va a tomar dos caminos. Entonces ella es la que se va a dividir ahora. Es una gran diferencia entre ambos circuitos, serie y paralelo. Haría falta también conocer nuestra intensidad total. Ya tenemos, en este caso, ya conocemos cuál es nuestro voltaje total, ya conocemos cuál es nuestra resistencia total, pero nos faltaría la intensidad total. Para conocer la intensidad total, pues ya tenemos estos dos valores. No ocupamos nuestra fórmula, de nuestro círculo de la fórmula completa, simplemente pues nuestro triángulo mágico que ya hemos utilizado bastante. Entonces, por si hubiera alguna duda, si yo necesito en este caso conocer la intensidad, pues es el valor que voy a tachar y me queda una división de voltaje sobre resistencia, y esos valores pues sí los conozco, ya los tengo. Entonces para conocer cuál es mi intensidad total, lo que voy a hacer es voltaje total sobre resistencia total. Voy a sustituir los valores. Mi voltaje total son 6 volts y mi resistencia total son 404.7619 ohms. Ya les había comentado que entre más decimales pues mejor, ¿no? Voy a echar mano también de mi calculadora para evitar cualquier conflicto. En esta ocasión van a ser 6 volts sobre 404.7619 ohms. Y bueno, nos da este resultado que es 0.01482. Yo creo que hasta el 8 está perfecto. 0.0148. ¿Sale? 0.0148. Estamos hablando ahora de amperes. Esta
sería mi intensidad total. 0.0148 amperes. ¿Sale? Y bien, ya tengo todo lo necesario para trabajar, para terminar mi circuito. Ya tengo incluso contestada gran parte del ejercicio. Ya tengo mi resistencia total, tengo mi voltaje total y tengo mi intensidad total. La voy a colocar acá, bueno, la voy a poner abajo. 0, incluso puedo hacerlo un poco más grande. 0.0148 amperes. Va, listo. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta conocer precisamente cuál es la intensidad que corre por cada una de esas dos resistencias, ¿no? La primera, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cómo voy a llegar a este dato de aquí? ¿Cómo voy a saber cuál es la intensidad que corre o que hay en la resistencia número 1? Y después, ¿cómo voy a saber cuál es la intensidad que hay en la resistencia número 2? De igual manera, como les comentaba, en el circuito serie la caída de los voltajes debería ser, la suma de ellas debería ser igual al valor de la fuente. O sea que si yo aquí tengo una fuente, por decir en este caso de igual manera de 6 volts, y aquí caen 2 volts y aquí caen 3 volts, algo está incorrecto. Debería de ser algo, por ejemplo, que aquí si caen 2 volts, aquí deben de caer los otros 4 en circuito serie. Pero les repito, en circuito paralelo nos vamos a olvidar un poquito de este valor y nos vamos a quedar con la intensidad. ¿Por qué? Si aquí el circuito en intensidad total me está diciendo que pasa 0.0148 amperes, o lo podemos convertir, si ustedes gustan, yo puedo recorrer mi punto decimal y me quedarían 14.8 miliamperes. Esa es la cantidad de corriente que está circulando por aquí, ¿sí? Por aquí está pasando esta cantidad. Entonces yo esperaría que la corriente que yo calculo aquí más la corriente que yo voy a calcular acá sea igual a esto, que sería la suma de las corrientes debería de ser igual a la corriente total. Vamos a verlo. Entonces, para esto yo voy a reemplazar incluso el dato, si les parece bien. Aquí lo vamos a cambiar para que quede un poquito más de espacio. 14.8 miliamperes. ¿Va? Ok. Venga, ¿cómo calculo entonces la intensidad de la R1? Igual, ya lo habíamos hecho anteriormente con nuestro triángulo. Si yo quiero conocer la intensidad, elimino este dato y me queda otra división del voltaje sobre la resistencia. Les repito, en este caso ahora el voltaje es el mismo. En un circuito serie el voltaje caía y la corriente era la misma, porque solamente había un camino para esa corriente. En este caso, como la corriente tiene más de un camino, pues se va a dividir, pero el voltaje va a ser el mismo. Entonces, para calcular este dato de aquí, yo tengo el voltaje que hay en la resistencia 1, que para este caso son los 6 volts, ¿va? Sobre la resistencia, ¿cuánto vale la R1? 1 kilo. Entonces lo voy a poner de una vez, voy a poner 1000 ohms, ¿ok? Y basta que yo lo haga con mi calculadora, que igual no sería necesario, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? 0.006. ¿Qué? Amperes es el valor que estamos buscando.
O, les repito, esto sería igual a recorrer nuestro punto decimal, y esto es igual a 6 miliamperes, ¿va? Y por último, ¿cómo voy a calcular la intensidad que corre o que hay por la resistencia 2? De la misma manera, conozco el voltaje, sería el mismo, pero esta resistencia vale 680 ohms. Echo mano de mi calculadora. Y tengo ahora 0088, podemos dejarlo hasta aquí, 4 cifras. Entonces mi resultado sería 0.0088 amperes. Recorriendo mi punto decimal, 8.8 miliamperes, ¿va? Y si lo queremos comprobar, hacemos la suma de estas dos y el resultado sería 8 y 6 son 14.8 miliamperes. Y si lo notan, este valor es exactamente el que yo tengo como mi intensidad total. Entonces eso nos da que el ejercicio está correcto, ¿vale? Así lo pueden comprobar para que se queden tranquilos y sepan que lo que están haciendo lo hicieron de manera correcta. Simplemente bastaría anotar los resultados. Aquí son 6 miliamperes y en la siguiente, en la resistencia 2, dijimos que eran 8.8, sí, miliamperes. ¿Va? Bien, es todo. Les repito, de esta manera lo pueden comprobar y así eliminar de una cualquiera de las dudas que pudieran surgir. Además de todo esto, pues bueno, nosotros vamos a armar el circuito también en una ocasión práctica para que con un multímetro podamos medir realmente cuál es el flujo que hay por aquí y cuál es el flujo que hay por acá, y los resultados deben de ser muy cercanos a los que acabamos de anotar aquí. ¿Sale? Vientos. Hasta la próxima.